En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro de Josué, capítulos 9 y 10. Los reyes de la región más allá del Jordán supieron todo eso. Inmediatamente, tanto en la montaña como en el llano, en la costa del gran mar como en los alrededores del Líbano, los hititas, amoreos, cananeos, fereceos, jebeos y jabuseos se reunieron para atacar juntos a Josué y a Israel. Los habitantes de Gabaón sabían cómo Josué había tratado a Jericó y a Ai, y decidieron recurrir a una astucia. Tomaron provisiones para el viaje, pero pusieron en sus burros sacos gastados, pellejos de vino raídos, reventados y parchados. Se pusieron en los pies sandalias rotas y remendadas. Se vistieron con ropas viejas y el pan que llevaban en sus alforjas estaba duro y se desmenuzaba. Se presentaron ante Josué en el campamento de Gilgal, y esto fue lo que le contaron a él y a los hombres de Israel. Venimos de un país lejano, hagan pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a esos jebeos: ¿y si ustedes viven cerca de nosotros, cómo podríamos en ese caso hacer una alianza con ustedes? Pero respondieron a Josué: somos tus servidores. Josué agregó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Respondieron: la fama de Yahvé, tu Dios, nos movió a venir de un país muy lejano. Oímos hablar de todo lo que hizo en Egipto, de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: junten provisiones para el viaje y vayan a verlos y díganles: somos sus servidores, hagan pues alianza con nosotros. Miren, nuestro pan está caliente todavía cuando lo tomamos en nuestras casas el día en que emprendimos el viaje para venir a verlos, y ahora está seco y se deshace. Estos pellejos de vino eran nuevos cuando los llenamos, y ahora están rasgados. Nuestra ropa y nuestras sandalias están gastadas porque el viaje fue largo. Los hombres de Israel compartieron con ellos sus provisiones sin consultar al oráculo de Yahvé. Josué
les dio la paz y firmó con ellos una alianza que les garantizaba la vida. Después de eso, los jefes de la comunidad les hicieron un juramento. Pero 3 días después de haber firmado esa alianza, supieron que esa gente era vecina suya y que vivía cerca de ellos. Los israelitas se pusieron en camino y llegaron a sus ciudades. Eran Gabaón, Carifá, Beerot, Kirlat, Yarim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la comunidad les habían hecho un juramento en nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Pero toda la comunidad murmuró contra los jefes. Los jefes respondieron a la comunidad: les hicimos un juramento en nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Ahora no podemos ponerles la mano encima. Actuemos pues con ellos de esta manera. Los dejaremos con vida para no atraer sobre nosotros una desgracia debido al juramento que les hicimos. Pero serán los siervos de toda la comunidad, partirán la leña e irán a buscar el agua. Eso decidieron los jefes. Josué los reunió y les dijo: ¿por qué nos mintieron? Dijeron que venían de muy lejos, cuando en realidad viven cerca de nosotros. Ustedes son ahora malditos, serán esclavos para siempre, partirán leña y traerán agua para la casa de mi Dios. Le respondieron: nos habían dado a conocer las instrucciones de Yahvé tu Dios a Moisés, su servidor. Yahvé les dará todo el país, pero ustedes exterminarán a todos sus habitantes. Temimos mucho por nuestras vidas y por eso actuamos de esa manera. Ahora estamos en tus manos. Trátanos como te parezca bueno y justo. Josué no los entregó a los israelitas para que fueran masacrados, pero desde ese día debieron partir la leña e ir a buscar agua para la comunidad, para el altar de Yahvé, en el lugar que éste debía designar, y todavía lo hacen. Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, supo que Josué se había apoderado de ahí y que la había condenado al anatema. Había tratado a Ahí y a su rey como lo había hecho en Jericó y su rey. Supo también que los habitantes de Gabaón, que vivían en medio de los israelitas, habían hecho la paz con ellos, y le entró mucho miedo, porque Gabaón era una gran ciudad, como una capital real. Era más grande que Ahí, y todos sus hombres estaban entrenados. Por eso Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: suban hasta mi casa y ayúdenme a castigar a Gabaón, porque hizo la paz con Josué y los israelitas. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos y salieron de campaña con todo su ejército: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Acamparon frente a Gabaón para atacar la ciudad. La gente de Gabaón mandó a avisar a Josué en el campamento de Gilgal:
No niegues tu auxilio a tus servidores. Apresúrate en subir hasta nosotros, porque todos los reyes de los amorreos que viven en la montaña se aliaron en contra nuestra. Ven pues a librarnos y salvarnos. Subió pues Josué desde Gilgal, y junto con él todos los hombres de guerra, todos los valientes guerreros. Yahvé dijo a Josué: No temas, los he puesto en tus manos, y nadie podrá resistirse. Josué los atacó por sorpresa, porque había sabido desde Gilgal durante la noche. Yahvé les provocó el desastre ante Israel y les infligió una gran derrota en Gabaón. Josué los persiguió por el camino que sube a Bet-Jorón y los acosó hasta Azecá y Maquedá. Mientras huían ante Israel, Yahvé lanzó de lo alto del cielo como grandes piedras cuando alcanzaban la bajada de Bet-Jorón hasta Azteca. Murieron golpeados. Los que murieron por las piedras de hielo fueron más numerosos que los que cayeron bajo la espada de los israelitas. Ese día en que Yahvé puso al amorreo en las manos de los israelitas, Josué se volvió hacia Yahvé y exclamó delante de todo Israel: Detente, sol, sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y la luna se quedó inmóvil hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está eso escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ponerse durante casi todo el día. No ha habido otro día como ese, ni antes ni después, en que Yahvé haya escuchado la voz de un hombre. Ese día Yahvé combatió por Israel. Después Josué y todo Israel regresaron al campamento en Gilgal. Ahora bien, los 5 reyes que habían huido se escondieron en la cueva de Maquedá. Se lo comunicaron a Josué. Hallaron a los 5 reyes. Están escondidos en la cueva de Maquedá. Josué dijo: Hagan rodar grandes piedras hasta la entrada de la cueva y pongan al lado de ella hombres de guardia. Pero ustedes no se detengan. Persigan a sus enemigos, córtenles la retirada, impídenles que lleguen a la ciudad, porque Yahvé, el Dios de ustedes, los puso en sus manos. Josué y los israelitas terminaron de masacrarlos y de exterminarlos. Solo algunos escapados lograron llegar a la ciudad fortificadas. Entonces todo el pueblo regresó sin peligro donde Josué, en Maquedá. Nadie más en adelante se atrevió a levantar siquiera un dedo contra los israelitas. Josué dijo: Abran la entrada de la cueva y tráiganme a esos 5 reyes. Sáquenlos de la cueva. Sacaron pues de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Cuando los hubieron sacado, Josué dijo a los jefes de guerra que habían combatido con él: Acérquense y pongan su pie en la nuca de esos reyes. Se aproximaron y pusieron su pie en la nuca de ellos. Josué les dijo: No teman ni tengan miedo. Sean valientes y tengan ánimo, porque así tratará
Yahvé a todos los enemigos con los que tengan que pelear. Después de eso, Josué les dio muerte. Los colgaron en 5 árboles y ahí quedaron colgados hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué ordenó que los bajaran de los árboles. Los echaron en la cueva donde se habían escondido y cerraron la entrada de la cueva con grandes piedras que se encuentran allí hasta el día de hoy. Ese mismo día, Josué se apoderó de Maquedá y pasó a cuchillo a toda la ciudad. Lanzó el anatema sobre la ciudad y todos sus habitantes y no dejó escapar a nadie. Trató al rey de Maquedá como había tratado al rey de Jericó. Enseguida, Josué y todo Israel con él pasaron de Maquedá a Libná, a la que atacó. Yahvé puso la ciudad y a su rey en manos de Israel. La pasó a cuchillo como también a todos sus habitantes, sin dejar escapar a nadie, y trató a su rey como había tratado al rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasaron de Libná a Laquis. Instaló su campamento frente a la ciudad y la atacó. Yahvé puso a Laquis en manos de Israel. Se apoderó de ella al segundo día y la pasó a cuchillo, como también a todos sus habitantes, igual como lo había hecho con Libna. Entonces Horam, rey de Gazer, llegó para socorrer a Laquis, pero Josué venció al rey y a su pueblo y no dejó ningún sobreviviente. Josué, a la cabeza de todo Israel, pasó de Laquis a Eglón. Instalaron su campamento frente a la ciudad y la atacaron. Se apoderaron de ella ese mismo día y la pasaron a cuchillo. Ese día Josué lanzó el anatema sobre todos los habitantes como había hecho con Laquis. Josué, a la cabeza de todo Israel, subió de Eglón a Hebrón y la atacó. Se apoderaron de ella, pasaron a cuchillo la ciudad, su rey, todas las ciudades que dependían de él y a todos sus habitantes, como lo habían hecho con Eglón, sin dejar un solo sobreviviente. Josué condenó al anatema a la ciudad y sus habitantes. Josué, a la cabeza de todo Israel, se dirigió hacia Debir para atacarla. Se apoderó de la ciudad, de su rey y de todas las ciudades que dependían de él. Las pasó a cuchillo y lanzó el anatema sobre todos los habitantes, sin dejar un solo sobreviviente. Trató a Debir y a su rey como había tratado a Hebrón y como había tratado a Libna y a su rey. De ese modo castigó Josué a toda la región y a sus reyes, la montaña, el Negueb, las llanuras y las lomas. No dejó sobrevivientes, sino que lanzó el anatema sobre todo ser viviente como lo había ordenado Yahvé, el Dios de Israel. Josué los derrotó desde Cades Barné hasta Gaza y desde el territorio de Goser hasta Gabaón. Josué se adueñó de un solo golpe de todos esos reyes y de sus territorios, porque Yahvé, el Dios de Israel, combatía por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él regresaron al campamento de Gilgal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo 98. Entonen al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La salvación provino de su diestra, de su brazo de santidad. El Señor dio a conocer su salvación, hizo ver a los paganos su justicia. Se acordó de su amor y fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos, hasta los confines del mundo, han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamen al Señor toda la tierra, estallen en gritos de alegría. Canten con la cítara al Señor, con la cítara y al son de salmodia, al son de la trompeta y del cuerno, aclamen el paso del Rey, el Señor. Rujan el mar y todo lo que contiene, el mundo y todos los que lo habitan. Aplaudan los ríos y los montes griten de alegría delante del Señor, porque ya viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos según su derecho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos punto por punto. Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope, cuando en un éxtasis tuve una visión. Algo bajaba del cielo, algo que se parecía a una gran tienda de campaña, y llegaba hasta mí, posándose en el suelo sobre sus 4 patas. Miré atentamente y vi en ella cuadrúpedos, bestias del campo, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté: de ninguna manera, Señor. Nunca ha entrado en mi boca nada profano e impuro. La voz me habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces y después fue retirado todo al cielo. En aquel momento, 3 hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea llegaron a la casa donde nosotros estábamos. El Espíritu me dijo que los siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que le presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope y que traigan a Simón llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor, que dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo
y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva la vida. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución, cuando el asunto de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene, que habían llegado a Antioquía, se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos los que permanecían fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron, enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me consuele la promesa que un día